Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. No explotar gas, ¿sí?, es más pobreza. No explotar gas es menos movilidad social. No explotar gas es más enfermedades respiratorias para los hogares pobres y vulnerables. Es más tiempo de trabajo no remunerado para las mujeres. Entonces, esta decisión es una decisión que claramente va en contra de las preferencias sociales del gobierno o de la narrativa que dice tener de cambio social. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en este nuevo episodio, en esta nueva ocasión que nos escuchamos, vamos a hablar de un energético fundamental del que se ha hablado recientemente en Colombia, por cuenta del resultado que hubo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las reservas de gas natural, pero también por el reciente congreso de esta industria del gas natural en Barranquilla. Ahora, el gas tiene un comportamiento diferente. ¿Qué es importante respecto al gas? Lo primero es decir que nosotros consumimos nuestro gas y la importancia del gas para nosotros tiene que ver con garantizar ese autoconsumo. En términos del autoconsumo, nosotros tenemos que generar más medidas para que el gas sea comercializable. Y hemos dicho, necesitamos instrumentos regulatorios que nos permitan transformar esa realidad y que sea comercializable el gas que ya tenemos como recursos contingentes. En este momento, y es parte del informe que se está presentando el día de hoy, tenemos el doble, un poco más del doble de recursos contingentes 2021 respecto a 2022. Es decir, hay muy buenas noticias porque los recursos existen. Ahora, ¿cómo se hace para pasar de recursos a reservas? Necesitamos política pública. Política pública que nos permita que esas moléculas que hoy reconocemos como hallazgos puedan salir a superficie y lo hagan en un tiempo tal que logremos el abastecimiento del país. El gas natural vuelve a ser el centro del debate en Colombia por cuenta de esta fuerte caída de reservas probadas en Colombia de 8 años a 7,2 años. Con eso, pues, líderes gremiales, empresarios y personas que trabajan en el sector de hidrocarburos encendieron las alarmas sobre el rol de este energético en la transición en Colombia, ya sea por sus beneficios económicos, ya sea por su rol como energético de la transición y también por los beneficios sociales que trae al país. Por ejemplo, su contribución a la reducción de la pobreza energética eleva el bienestar de la población, teniendo en cuenta que se cambia el uso de leña, madera o carbón para cocinar y más bien se usa el gas natural. También los beneficios van por cuenta en que Colombia tiene la tarea de ampliar el acceso al gas natural, que favorece también en un bienestar monetario en zonas rurales y urbanas porque se invierte menos en la compra de carbón, de leña o de la pipeta de gas propano. Yo creo que el camino y la dirección no cambian. Debemos ser muy insistentes en que para desarrollar el potencial de gas natural con el que cuenta Colombia, la única manera para hacerlo es acelerando y expandiendo la actividad exploratoria. Y eso es importante en el ámbito de la política pública porque las señales se vuelven fundamentales, así como las condiciones de entorno para atraer la inversión en exploración que se requiere para desarrollar ese potencial. La emergencia que hoy estamos viviendo desde el fin de semana, lo que nos hace ratificar que el gas natural es energía vital para todos los colombianos, desde que se despiertan y levantan a cocinar su desayuno hasta el final de la jornada. Y que, por supuesto, mantener esa seguridad energética y la autosuficiencia del gas natural, desarrollando el potencial, resulta ser esencial para poder cerrar brechas de desigualdad, incluso en aquellos hogares que todavía no tienen ningún energético para sus necesidades básicas. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Vanguardia Podcast.
De esta manera, la industria del gas, como lo ratificó en el reciente Congreso de Naturgas en Barranquilla, habla que Colombia tiene la tarea de expandir este energético en zonas urbanas, intermedias y rurales para reducir la pobreza energética de alrededor de 1,8 millones de personas en el país. Sobre estos datos, sobre este tema, estos indicadores y estas tareas en el sector del gas natural, El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, conversó con el economista Roberto Angulo Salazar. Allá, sentados en el Congreso de Naturgas, compartimos unos minutos con Roberto para hablar en cómo el gas natural es esa puerta de entrada a la transición energética de los hogares pobres, pero también es el vehículo para reducir tantas brechas en el país. Recordemos que Roberto es magíster en Desarrollo Económico Urbano, tiene experiencia en diseño y ejecución de política pública, quien trabaja en temas de desarrollo, reducción de la pobreza, desigualdad y movilidad social, y asimismo es socio fundador de la firma Inclusión SAS. Los invitamos a escuchar esta conversación que tuvimos con Roberto. Roberto, yo quiero empezar preguntándote, hoy en Colombia todavía hay millones de familias que todavía cocinan con leña, con madera o desechos, especialmente en las zonas rurales. ¿Qué implicaciones tanto económicas pero también ambientales y de salud hay en una familia que para cocinar sus alimentos tenga que recurrir a estos elementos y no al gas natural? Hola Miguel, sí, nosotros hicimos un estudio para Naturgas en el que en una primera parte hicimos un diagnóstico detallado con lo que, de acuerdo al alcance pues que nos permiten a nosotros las encuestas del DANE, nosotros encontramos que sí, que en efecto 5.4 millones de personas en Colombia, estos datos del 2021, el DANE está revisando las cifras todavía del 2022, no son oficiales. En el 2021, 5.4 millones de personas en Colombia viven en hogares que cocinan con leña, carbón y desechos. Pero hay una cosa que es clave aquí y es, o sea, 1 de cada 10, bastante, ¿no? Y es que no es exclusivo de hogares pobres de la zona rural lejana. O sea, cuando uno le dicen leña, uno se imagina siempre el hogar pobre de la zona rural. Nosotros también, antes de hacer el estudio. Pero cuando uno se pone las gafas de alta resolución de esto, uno se da cuenta que, por ejemplo, los vulnerables, que son los no pobres que están a punto, recién salieron de la pobreza, el 11% cocinan con leña, carbón y desechos. Sobre todo en zonas urbanas. Hay barrios en Cartagena donde hay gente cocinando con leña, carbón y desechos. No están al aire libre, en espacios muy reducidos. Y también hay un efecto, Miguel, que es muy importante y es, la leña no siempre es gratis. Tienen que pagar por esto. Tras de que hace daño, tienen que pagar por esto. Y además requieren ir a recogerla, tienen que ir a cocinar y después cocinar con leña. Y eso eleva bastantes horas el tiempo no remunerado en oficios del hogar, que por lo general lo utilizan las mujeres. Entonces fíjese que cocinar con leña, carbón y desechos es un problema de condiciones de vida que afecta a la salud, la equidad de género, porque eleva el número de horas de trabajo no remunerado a las mujeres. Además hay que pagar por esto, ¿sí? Cuando el gas se conecta, entonces se obtiene un efecto virtuoso porque mejora en todas esas dimensiones, ¿sí? Lo que nosotros encontramos además es que libera 60.000 pesos por hogar si el hogar está en gas, en GLP, en pipeta de gas. Y que además una expansión moderada en zonas urbanas e intermedias podría reducir a la mitad la pobreza, la privación de energía en Colombia. Me llama la atención de lo que dices, y es que incluso en estas ciudades intermedias, incluso en municipios grandes, en estos barrios vulnerables y pobres, no hay conexión a gas. El problema ha sido más de una política pública en el país a lo largo de los años de expandir la red de gas natural domiciliario, o más bien ha sido pues que no hay recursos de alcaldías y gobernaciones para llevar esto allá. ¿Cuál ha sido esa causa de no extender esa red en estos casos? Porque ya si lo vamos a lo rural ya cambia, porque llevar una red a una montaña o a algo más lejano implica mayores recursos, pero sí en la parte más cercana que tenemos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha extendido esa red de gas natural? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mire, pero antes de eso, partamos del hecho de que la cobertura de gas de Colombia, de gas natural, es de las más altas en América Latina. O sea, tenemos una cobertura de 66% en los hogares, ¿sí? Entonces partamos de que sí ha habido una revolución social del gas natural.
¿sí? Lo que pasa es que esa revolución del gas ya está tocando techo. Esas 3 décadas que decía ahorita el exministro Amílcar, todo esto es verdad, pues ya está tocando techo. Ya estamos colapsando desde el punto de vista que tenemos que remover unas barreras para correr esa última milla y llegar a los hogares más pobres y excluidos. ¿Por qué pasa esto incluso en grandes ciudades y en ciudades intermedias? Porque a medida que las ciudades progresan, de pronto los grandes números de la pobreza se reducen. Incluso en Colombia, que tenemos indicadores altos todavía de pobreza, en el siglo XXI se han reducido a la mitad, ¿cierto? O sea, vamos con 39% en pobreza monetaria y según los datos del DANE últimos, 12.9% en pobreza multidimensional. Pero a medida que esto pasa, al mismo tiempo van quedando unos bolsillos de los más excluidos. Los más excluidos, ellos son los que no pueden conectarse. ¿Por qué no pueden conectarse? Por 2 razones. Primero, por capacidad de pago. Algunos no pueden pagar, a pesar de que haya subsidios al pago. 2, por la urbanización informal. Entonces no tienen la conexión domiciliaria. Es una barrera gigante. 1.8 millones, vale 1.800.000 en promedio una conexión domiciliaria. ¿Quién cubre estos costos? ¿Quién podría superar esta barrera? Las viviendas de interés social que entrega el gobierno ni siquiera tienen incluida la conexión domiciliaria. Entonces hay unas barreras por el costo de la conexión, pero también por la presencia de estos grupos excluidos extremos en la sociedad. Entonces usted, por ejemplo, vaya usted a Cartagena, estamos hablando de una gran ciudad capital, y va a encontrar en el barrio La Haya gente cocinando con leña. Si usted está en Bogotá y se va al borde de Usme, de la zona rural, con la parte urbana de Bogotá, y va a haber gente cocinando con leña. Esos que están en la orilla, los más excluidos, son los que no pueden conectarse. Y esa última milla requiere no solamente de los canales redistributivos del sector, sino de otras políticas: conexión domiciliaria, casa, espacio para cocinar, viviendas adecuadas para esto. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Algo que me llama mucho la atención en estos días, la contingencia que se da en el suroccidente y el eje cafetero de Colombia, ver las filas de personas consiguiendo una estufa eléctrica, consiguiendo una olla arrocera, buscando la forma en cómo cocinar sus alimentos y ver las zonas de restaurantes o los centros comerciales cerrados, porque como no hay gas, ver esas imágenes en estos días también, Luz Estela decía, hasta que uno no pierde o no se da cuenta lo valioso que es. Y ahí va la pregunta, ¿qué tan valioso hoy es en Colombia el gas natural para tener condiciones mínimas de vida digna, pero también las condiciones de poder alimentarse, esa seguridad alimentaria, teniendo en cuenta, pues, un ejemplo, lo que te decía con lo que pasó en el eje cafetero y el suroccidente del país, de no tener gas siquiera para hacer el almuerzo, para hacer el desayuno? Sí, yo creo que vivimos en ese ejemplo que usted cita. Yo creo que hay que destacar 2 cosas. O sea, lo primero es este tema de los dispositivos asociados a los energéticos que usan los hogares. Es un punto clave cuando hablamos de pobreza, Miguel, y es: no solo necesitamos acceso, sí, confiable, de calidad, eficiente, accesible, sino que necesitamos también dispositivos para transformar esa energía en bienestar. ¿Sí? Entonces, ahorita con este ejemplo de esta crisis que vimos 2 cosas. Lo primero es que, en efecto, los hogares, Colombia tiene un sustrato de hogares pobres y vulnerables a los que les es difícil enfrentar una contingencia en la que tengan que cambiar sus dispositivos para transformar la energía en bienestar. Esto puede ser muy grave para un hogar que tiene unos ingresos que a duras penas le alcanzan para comprar los alimentos y los otros rubros necesarios en un mes. El día que tiene una crisis con el tema de energía, no tiene cómo comprar todos estos dispositivos o hacer una transformación rápida, y entonces esto puede ser muy grave. Y por otro lado, experimentar por primera vez una gran crisis del gas nos hace pensar en lo importante que es el gas, porque estamos acostumbrados a eso. Yo me crié acá en Barranquilla, casi no hablo costeño. Y yo me acuerdo, o sea, para mí cocinar con gas natural en mi casa era lo más normal del mundo. Después nos fuimos a vivir a Bogotá, y en Bogotá no era así. En Bogotá todavía la gente cocinando con energía eléctrica era más demorado, las estufas eran ineficientes, y había mucha gente comprando cocinol, haciendo filas en la calle en Bogotá. Los pobres no tenían gas natural, tenían que ir a comprar cocinol.
todavía estaba en ese proceso de expansión del gas, ¿sí? A principios finales de los años 80. Entonces, el punto aquí es, el gas ha estado ahí, que es una energía segura, ¿sí? El gas natural, que es accesible. Mire, los cálculos que nosotros estamos sacando a mí me dan para decir que si usted me dice, resume una frase, si quiere para titular, el gas natural es la puerta de entrada de los hogares a la transición energética. El gas natural es el que incluye a los hogares, ¿sí? En estos asuntos de transformación y transición energética. Entonces es un drama pensar qué pasaría si no hay gas. Lo que vivimos esta semana es eso, ¿sí? Y ahí ¿Qué pasaría? Y ahí va mi siguiente pregunta relacionado con el informe que conocimos ayer, que conocimos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las reservas de gas siguen bajando y ya no son 8 años, sino que son 7.2 años, y es a la vuelta de la esquina. En menos de 10 años, en menos de una década, no tenemos las reservas suficientes para abastecer al país, porque tenemos, la producción es para la demanda local, y uno se pregunta y si en 7 años el país no logra sacar esa molécula de gas de esos nuevos hallazgos que se han anunciado en los últimos 2 años, ¿cómo vamos a hacer entonces, partiendo del ejemplo que tenemos en el eje cafetero del suroccidente, para pues tener ese energético para la comida, pero también para la industria, para los restaurantes, el comercio que también necesita el gas, para tener eso para procesos industriales? Esta alerta que ya se nota con este informe, ¿qué nos debe llevar a considerar, Roberto, que hay que tener en esta coyuntura ideas para uno decir, bueno, el país que necesita para que en 7 años ya no estemos penando y buscando cómo reemplazar o penando si no hay gas, a la vuelta de 7 años? Mire, yo creo que a mí me parece una situación medio surrealista, ¿sí? Es decir, se supone que el gobierno nacional es el gobierno del cambio social, ¿cierto? Es el gobierno que, estamos de acuerdo o no en algún conjunto de cosas, tenía como promesa la equidad, la reducción de la pobreza y la preferencia por los más pobres. A mí este tipo de decisiones me sorprenden y me parecen que no deben, pues no logro entender muy bien la lógica que está detrás, aún si esas son las preferencias sociales del gobierno. Impedir, ¿sí? la exploración, frenar la exploración de alguna manera es ponerle palos en la rueda a la reducción de la pobreza. Porque si el gas es potencial social, poner una barrera para explotar ese potencial social, ¿sí? Va en contra de los pobres. Ese es un dato que tiene que interiorizar el gobierno. Esto no es una arandela, esto no es un beneficio adicional del gas. Esto no es como una especie de, nosotros le llamamos en economía eso externalidades, ¿no? Los efectos como que genera, digamos, en el ambiente X o Y actividad económica. El gas es la puerta de entrada de los pobres a la transición energética. El gas tiene potencial social. No explotar gas, ¿sí? Es más pobreza. No explotar gas es menos movilidad social. No explotar gas es más enfermedades respiratorias para los hogares pobres y vulnerables. Es más tiempo de trabajo no remunerado para las mujeres. Entonces, esta decisión es una decisión que claramente va en contra de las preferencias sociales del gobierno o de la narrativa que dice tener de cambio social. Y finalmente hay un sector dentro del país, bueno, a nivel mundial, y es el sector del transporte, que tiene una tarea en el país de esa transición al gas. Primero, para reducir las emisiones con diésel o con gasolina. Luz Estela, en su discurso de instalación del Congreso, insistía en que se ha avanzado mucho en la cobertura del gas domiciliario, el residencial, el comercial, el industrial, pero hay pendientes todavía con el gas y tiene que ver con el sector transporte de carga con gas, vehículos, el carro de cualquier ciudadano de a pie con gas, buses de transporte escolar o de transporte público con gas, que sería el siguiente paso para avanzar en esta transición para reducir las emisiones. ¿Qué ha faltado en el país para seguir avanzando en ese paso? Ya vemos algunos vehículos a gas, incluso eléctricos, sí, pero no se ha dado todavía ese paso en el transporte, como decías, en estas 3 décadas que sí se hizo con lo domiciliario y con lo comercial, y ha faltado el transporte. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que, es un tema que he explorado menos que el residencial, pero lo primero que le diría es que el subsidio a la gasolina prácticamente acabó con la posibilidad de hacer esa transformación a gas, ¿sí? Ya se estaba dando. En Bogotá los carros, los taxis en la costa también se estaban empezando a pasar a gas. Porque le sale más barato tanquear con gas, claro, que gasolina. Pero en el momento en que
momento en que el subsidio de la gasolina hace que eso deje de ser rentable, esa transformación a gas natural, eso no hay quien convenza a alguien que ponga gas mientras la gasolina siga siendo barata. Subsidiada, no barata, subsidiada. Entonces, ahorita con el desmonte, que eso sí es un acierto del gobierno, que el ministro Bonilla además ratificó, el desmonte del subsidio de la gasolina es la oportunidad otra vez, ¿sí?, para que empezara a estimular una transformación a gas natural. Con Naturgas hemos estado explorando el tema de economía popular y gas natural, y aquí hay una cosa muy importante, y es en esa economía popular, que es la unidades productivas de baja escala, están todos estos camiones que son de trasteos, que no son grandes compañías, sino que el dueño es el que lo maneja, o máximo tiene 2 choferes, un micronegocio, una unidad productiva a baja escala es un negocio que tiene menos de 9 trabajadores. Entonces usted imagínese todos estos camiones, casi todos, o sea, mi familia es de Sincelejo, yo conozco muy bien cómo funciona esto acá, señores que se paran ahí al trasteo, todos ellos son economía popular. Entonces el gobierno tiene una gran ventana de oportunidad de complementar esta estrategia de quitar el subsidio a la gasolina, ¿sí?, otra vez, y empezar a estimular la transformación hacia gas. Sí, hacia gas natural, y no solo hacia gas natural, hacia energías más limpias en la movilidad, pues porque vale decir que aquí también es un tema no solo del gas natural, sino también eléctrico, dependiendo de las tecnologías que se tengan que sustituir en cada caso y cómo compiten también entre ellas. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.